Hola, mi nombre es Licelia Espinosa, soy estudiante en la licenciatura en Educación para la Salud en la Universidad Autónoma del Estado de México. Esta sesión estaremos hablando de un tema sumamente importante y que sin duda es un tema que a todo mundo en todas las etapas nos afecta. Es el tema de violencia, pero este tema lo estaremos analizando en niños a nivel primaria. Violencia nivel primaria. Esta será una sesión impartida hacia niños que van en este nivel, en la primaria. Ok, pues empecemos. Primeramente vamos a definir qué es la violencia. Por eso nos hacemos ayudar con esta infografía, la cual habla de violencia. Bueno, aquí dada la definición de la ONU, la violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad. Sin duda nosotros hemos escuchado este término muchísimas veces, el término violencia. Pues como lo acabamos de decir, la violencia es el uso intencional. O sea, es una actitud que se hace con intención o que se quiere dañar a otra persona mediante muchísimas formas que más adelante vamos a ver. Esta se puede manifestar mediante la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad. Es decir, la violencia la podemos generar hacia nosotros mismos, hacia otras personas o hacia muchas más personas. Ahora, esta violencia en ustedes, los niños, puede afectar su salud física, que es por ejemplo, que alguien les llegue a violentar con golpes y los dañe, los empuje, les deje moretones, los rasguñen, los avienten, los jalen. Eso es que puede afectar su salud física. Su salud mental, cuando alguien les grita, les habla con palabras que no son correctas, los amenazan, los hacen sentir menos, todas esas son tipos de violencia. Esto es muy importante que ustedes lo detecten y sepan que cuando alguien los está tratando con violencia, porque puede perjudicar su habilidad para aprender y socializar. Y más adelante, cuando ustedes vayan creciendo y vayan teniendo un desarrollo, puede que afecte su correcto desarrollo y puede evitar que ustedes sean unos adultos funcionales y buenos progenitores. Es decir, si ustedes a esta edad que están pues chiquitos, de 6 a 11 años de edad aproximadamente, sufren algún tipo de violencia, es posible que en todo el desarrollo que tengan durante su vida, esta violencia que ustedes sufrieron pueda afectar incluso cuando ya estén grandes en las actitudes, en las emociones, en los comportamientos que ustedes tengan, pueden afectar, ya que este tipo de violencia va a afectar en todo el desarrollo, puede afectar el desarrollo que ustedes tengan hasta que lleguen a una edad adulta y hasta toda su vida. Bueno, la violencia contra los niños y las niñas incluye, miren, el abuso y maltrato físico y mental, que es lo que ya les comentaba anteriormente. El abuso y maltrato físico es cuando te jalan, te empujan, te pegan, te rasguñan, todo ese tipo de tratos es violencia física. El mental, cuando les gritan, se burlan de ustedes, los hacen sentir inferiores, cuando les hablan pues de una manera incorrecta o con palabras que no son apropiadas, eso es la violencia mental. El abandono también es un tipo de violencia. Cuando alguien sufre abandono de parte de quien sea, es un tipo de violencia que se presenta. El tratamiento negligente. Cuando a alguien no se le quiere tratar de una manera correcta o de la manera que lo merece, ese es un tipo de violencia. La explotación.
Seguramente nosotros hemos visto cuando vamos en las carreteras, en los semáforos, hay niños que trabajan. Ese es un tipo de violencia, porque los explotan. Y no nada más eso es un ejemplo. Hay otros ejemplos que mandan a los niños a trabajar, así pequeñitos de su edad, incluso más pequeños que ustedes, van a trabajar. Ese es un tipo de explotación. Y no solamente existe explotación en el trabajo, sino también existe otros tipos de explotación que se les pueden hacer a los niños y que son tipos de violencia. Y también otra que es muy fuerte y muy delicada es el abuso sexual. El abuso sexual que se tiene de personas mayores a los menores. Ese es un tipo de violencia que nadie de nosotros debe permitir. Por eso cuando ustedes se sientan que están en peligro de sufrir algún tipo de violencia que tenga que ver con el abuso sexual y otras más violencias, ustedes háblenlo, no se queden callados, díganlo, exprésenlo para que se les pueda ayudar correctamente. Porque si nosotros no hablamos y nos quedamos calladitos, pues este tipo de violencia jamás va a acabar y siempre va a estar ahí. Entonces, cuando ustedes se sientan en peligro de sufrir algún tipo de violencia, por favor háblenlo, no se queden callados. Díganselo a sus papás, a sus tíos, con las personas que vivan, a sus abuelitos, díganselos. Nunca se queden calladitos. Y bueno, la violencia puede ocurrir en el hogar, en las escuelas, los centros residenciales de atención, en las calles, en el lugar de trabajo, en prisiones y establecimientos penitenciarios. ¿Qué son los establecimientos penitenciarios? Tal vez ustedes no sepan muy bien, pero esos establecimientos son lo que conocemos como cárceles. Esos son, ahí se sufre muchísima violencia y en muchas partes más, como el hogar, las escuelas, los centros residenciales, las calles. En muchos lugares se puede sufrir algún tipo de violencia. Por eso es importante, como les dije, no callarse y cuando nos sintamos en peligro, decirlo. Ahora, los tipos de violencia. Verbal. La verbal es cuando le gritas a alguien, lo insultas, como se ve aquí en los muñequitos. Él está gritando y le está diciendo cosas que tal vez le están lastimando. Esa es violencia. Sexual. Cuando alguien quiere tocar nuestras partes y nosotros no queremos, ese es un tipo de violencia que se denomina sexual. Familiar. Cuando existe algún tipo, por ejemplo, cuando el papá le pega a la mamá, a los hijos, los insulta, o al revés, la mamá al papá o a los hijos, o entre los hermanos. Que se gritan, se insultan, no se llevan bien. Esos son tipos de violencia que se ven reflejados en cuanto a violencia familiar. Psicológica, cuando te dicen cosas y te hacen sentir que no vales nada, que no eres nadie. Ese tipo de violencia psicológica, porque te daña la mente. Violencia física, que es cuando te pegan, te agreden físicamente. Violencia de género, cuando no se acepta que alguien sea hombre o que alguien sea mujer. Eso es violencia de género. Cuando no, por ejemplo, las personas que tienen distinto género, esas personas que se les hace menos, por ejemplo, a las personas que se les dice gays, que la manera correcta es decirles homosexuales, pero a esas personas cuando se les discrimina o se les dice palabras que no son correctas, es violencia. Y violencia escolar, aquí, por ejemplo, ustedes pueden sufrir también de violencia escolar cuando tienen compañeros que los maltratan, les dicen groserías, los atacan. Por eso es muy importante y les hago hincapié. Si ustedes sufren algún tipo de violencia o se ven en peligro de sufrirla, por favor no se queden calladitos. Ustedes háblenlo con la persona que más confianza les tenga. Por favor.
porque nadie tiene derecho a tratar con violencia y nadie tiene derecho a ser tratado con violencia. Y bueno, esta fue la sesión de este día. Espero que les haya gustado, que hayan entendido qué es violencia y qué tienen que hacer cuando se vean en peligro de esta.